Gloria a Dios en esta mañana. ¿Cuánto dan gloria a Dios en esta mañana? ¿Cuánto dan gloria a Dios en esta mañana? Él está aquí en esta mañana. Y yo creo que Dios va a hacer algo muy especial. Mira, anoche yo estaba sorprendido conmigo mismo en la manera que prediqué. Tenía mucho tiempo que no predicaba así como tan suave, tan tranquilo. Pero esta mañana, dígale al que está a su lado, lo que viene es fuerte. Dile, la palabra que bendice no es la palabra que te emociona, es la palabra que te confronta. Dile, y hoy Dios te va a confrontar. Yo quiero, dele un aplauso a mi Dios. Hoy quiero entrar rápidamente en materia. Bendigo en esta mañana en el nombre de Jesús. Dios bendiga la vida de mi hermano y amigo Adriel que está acá. Anito, placer verte como siempre. Muchos años ya conociéndonos. Dios continúe bendiciendo la vida de la pastora de esta casa. Mi hermano, y el puente que Dios utilizó para estar aquí, tanto anoche como hoy. Aleluya. Ese bajista poderoso que está ahí. Y si comienzo a saludar y a resaltar a muchas personas acá, nos va a tomar un buen rato, ¿verdad que sí? Mi amigo Vladi, Mackenzie, gentes del reino, y sin dejar de fuera y demás, mi otra familia que está acá. Amén. Y todo el que dijo amén arrebató. Ya sí, soy sobrino, soy nieto, soy todo lo que ustedes quieran. Soy de ustedes. Amén. No acostumbro a decir lo que voy a decir ahora. Yo salí de Montecristi programado con 2 mensajes. Uno para anoche, otro para hoy. Anoche sucedió algo que cambió todo. Y mientras estaba acostado anoche tuve que levantarme a orar porque tenía un pequeño dilema con Dios en lo que iba a hablar aquí esta mañana. Pero Dios le plació cambiar los planes. Y cuando cambia los planes, yo siempre hago la siguiente pregunta: ¿por qué? No me respondió nada, simplemente me mostró. Y puedo decirle que lo que Dios me mostró, usted lo va a ver en esta mañana. Algo poderoso. Porque la palabra que traigo de parte de Dios es de un hombre, es una historia que casi todos conocemos, pero le puedo asegurar que nunca se la han contado de esta manera. Para los que no me conocen, mi nombre es Gregory Cabrera, vengo desde San Fernando de Montecristi, la ciudad del morro, la ciudad del chivo guisado, la ciudad del orégano y la ciudad de ustedes cuando vayan. Para mí es más que un privilegio, un honor poder estar disertando la palabra de Dios en esta mañana. Aquí hay una costumbre que utilizan, yo me siento en casa. Es una costumbre que utilizan. Pero cuando uno está en casa, uno hace ciertas cosas que no lo hace aquí. Yo no voy a decir que me siento en casa. Yo me siento entre los míos. Me siento que estoy con mi gente. Y le voy a pedir que se ponga de pie. Vamos a leer la palabra de Dios. Vaya al libro de Éxodo,
Éxodo capítulo 3, desde el verso 1 hasta el 3. Aleluya. Dígale al que está a su lado: corazones quebrantados. Éxodo capítulo 3, verso 1 hasta el 3. Según usted lo encuentra, dígame amén, por favor. Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oré, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Señor, gracias por tu amor y tu misericordia, por tu bondad infinita, por tu paz. Yo te pido en esta hora, Dios, que tu palabra haga el efecto necesario sobre cada vida. Padre, lo que tú vas a hablar en esta mañana, en este lugar, será extraordinario. Y no porque esté yo ministrando acá, sino porque ya tú lo dijiste. Y aunque yo no pudiera llegar al servicio hoy, tú ibas a utilizar, aún sea un niño de la casa, pero lo ibas a hacer. Porque tú no mientes y tú cumples tu palabra. Por eso yo creo en lo que tú harás en esta mañana, en el nombre de Jesús. Y alguien dice amén aquí, por favor. A mí me gustan mucho los amén, porque los amén no son para el predicador. Los amén son para usted mismo. Porque amén, cuando usted dice amén, está diciendo: lo recibo, así sea, lo creo, lo acepto. Entonces cuando usted le dice amén a un predicador, no, el amén no es para el predicador, el amén es para usted. Por eso el decir amén es algo peligroso y es algo que bendice. Bendice porque tú aceptas lo bueno de Dios, y es peligroso porque no a todo se le dice amén. Porque puedes decirle a un amén a una palabra que te maldice. ¿Me está entendiendo? Dígale al que está a su lado: corazones quebrantados. Pero yo voy a usar dos temas hoy. Una locura. Dígale: corazones quebrantados, pero la salsa sigue ardiendo. No, dígaselo en serio: corazones quebrantados, pero la salsa sigue ardiendo. Dígale: la salsa sigue ardiendo. ¿Sabe? La Biblia habla acerca de un hombre llamado Moisés. Para mí, esto es para mí. No estoy diciendo la Biblia lo dice, es para mí. Ha sido el hombre de carne y hueso, nacido de hombre y de mujer, para mí, con el llamado más grande en la Biblia: Moisés. Para mí. Dije hombre nacido de mujer y de hombre, directamente. El hombre con el llamado más grande en la tierra. Porque Moisés fue el que abrió el camino de todo lo que usted conoce en la Biblia. Si no hubiera llegado un Moisés que sacara al pueblo de la esclavitud, y no hubiera llegado un Josué que lo llevara a la tierra prometida, usted y yo no estaríamos aquí.
Dígale al que está a su lado: los Moisés son necesarios, pero los Josué también. Nunca llegarás a tu destino si Moisés no te ayuda y Josué te guía. Todos necesitamos a un Moisés y a un Josué. Y la Biblia habla de Moisés, un joven que nace en medio de un caos, en medio de una crisis en Egipto, porque había amenaza hacia el pueblo hebreo, donde ya se había dado un decreto, una orden, que todo niño que naciese varón fuera ejecutado, por temor a que el pueblo, mientras más lo oprimían, más se multiplicaba. Y la Biblia establece y enseña que Moisés nace en esta época. Es increíble, pastora, cuando usted estudia la Biblia se da cuenta que todos los hombres y mujeres extraordinarios que Dios usó, lo levantó en medio de un caos. En medio de un caos, Dios levanta a alguien que no se contagia del sistema, sino que cambia el sistema. ¿Sabe por qué? Porque la gente que Dios levanta para cambiar el sistema no son los que fueron predestinados para que el sistema lo cambie, porque nunca han dependido del sistema de los hombres, dependen de Dios. Pero cuando tú dependes del sistema, el sistema te va a cambiar rápidamente por cualquier área de tu vida. Dígale al que está a su lado: yo vivo en medio del sistema, pero el sistema no me maneja a mí. Moisés nace en medio de un sistema que estaba envuelto en un caos, en una guerra de poder entre dos naciones, la nación de Dios y la nación egipcia. Había problemas. Usted se sabe la historia. Dice que a Moisés lo toman y lo lanzan por el río, y llega a la casa de hermana del faraón, donde es criado como uno de sus hijos. Y lo que me sorprende, que la amenaza que él quería quitar de en medio estaba en su propia casa. La amenaza de la cual él se estaba cuidando, él la estaba alimentando. La amenaza de la cual él se estaba cuidando, él estaba vistiendo y lo estaba preparando. Es increíble cómo Dios usa al enemigo de su pueblo para preparar al que va a destruir su pueblo. Usted no me entendió. Dios utiliza al enemigo del pueblo de Israel para preparar a quien va a derrocar al enemigo de Israel. Pero lo que más me sorprende era que aquel que estaban preparando ni siquiera sabía lo que estaba sucediendo. Ahí es que Dios sorprende. Y Moisés simplemente, para él, era un hombre egipcio que había nacido con los privilegios en el palacio, con buena vestimenta, buen vino, buena comida, con buenas concubinas que le servían, con toda la servidumbre. Y empezó a ser preparado y a tomar cargos importantes en el palacio. Y Moisés es revestido con el linaje del faraón y con el poder que tiene el faraón para gobernar. Pero detrás de todo esto había un llamado, un propósito que él desconocía. Dígale al que está a su lado: por el simple hecho que desconozca tu llamado, no quiere decir que tu llamado no se va a cumplir, porque lo vas a conocer en cualquier momento. Por eso Dios siempre utilizaba un caos para levantar a un hombre de Dios, para no tener más opciones que ceder. Moisés nace en medio de un caos, de una crisis, pero Dios es tan experto en medio del caos, enseñándote cuál es tu lugar, que él poco a poco comenzó a sentirse atraído por el favor de los hebreos y rechazando el favor de los egipcios. A tal punto que dice la Biblia que encuentra a unos egipcios maltratando a un hebreo
Se lanzó y lo mató. Pero ¿qué pasa cuando él mata al egipcio? Sale corriendo al desierto. Ahora mi pregunta es la siguiente. Un hombre de relación como Moisés, un hombre del palacio, un hombre que por ende visitaba a otras naciones como príncipe. Yo me he hecho esta pregunta 1000 veces. ¿Por qué salió corriendo al desierto? ¿Por qué no se refugió en una ciudad donde lo conocían, donde tenía buenos amigos? Salió para el desierto. ¿Sabe por qué Moisés sale corriendo al desierto? Porque el lugar de tu escasez, el lugar de tu crisis que revela tu muerte, es el lugar de tu preparación. Y lo que Moisés estaba viendo como el dolor de como la crisis que iba a traer su muerte, Dios lo estaba usando como el escenario que iba a utilizar para preparar a aquel hombre que iba a libertar a su pueblo. Por eso cuando el cristiano se ve en medio de la crisis, en medio del dolor, no puede decir me estoy muriendo, tiene que decir me estoy preparando. Pero Moisés todavía seguía sin entender lo que estaba sucediendo. Y la Biblia dice que él sale corriendo al desierto, donde llega a una tierra desconocida y comienza a ver personas desconocidas, donde conoce las hijas de Jetro. Y allá él entra en una relación con una de sus hijas y se casa, y usted sabe la historia. Pero lo más profundo, lo que más me impacta de esto, es que vemos en la tierra de Jetro a un Moisés distinto, pero con la misma mentalidad. Distinto en su parecer, en su vestimenta, en las acciones que hacía. Ya no era el hombre que andaba en el caballo fino, ahora era el hombre que andaba a pies. Ya no era el hombre que usaba buena vestidura, ya no era el hombre que tenía servidumbre sirviéndole, ahora era un hombre que apacentaba ovejas. En pocas palabras, de su cúspide, el cara lo más bajo, humanamente hablando, su pensar. Ayer fui príncipe, la gente me aplaudía, la gente se postraba, la gente me seguía. Y hoy paso a ser un prófugo de la justicia que viene a apacentar ovejas en una tierra desconocida. El problema del cristiano es que cuando el cristiano entra en áreas que desconoce, se le olvida que aunque tú desconoces el territorio en que tú estás, el Dios que te envió conoce ese territorio. Y cuando tú eres guiado por el Espíritu Santo, aunque estés ciego, vas a caminar por los lugares correctos, porque la vista tuya depende de Dios. Y Moisés entra a este lugar. Dice la Biblia que un día está apacentando las ovejas, y cuando está apacentando las ovejas, él ve un árbol llamado zarza que está ardiendo. La Biblia establece claramente que el árbol de la zarza era uno de los árboles más insignificantes del desierto. Era un árbol que se secaba rápido, era un árbol que el sol lo consumía rápido. Y de repente él ve que la zarza comienza a arder, pero se da cuenta que la zarza tenía ya rato encendida, pero la zarza no se consumía. La zarza seguía ardiendo, y dice que él ve esta gran visión. Dice: voy a ver yo esta gran visión que está aconteciendo, porque veo que la zarza sigue encendida pero no se consume. Dice la Biblia que él va rápidamente a ver la zarza que está encendida. Este Moisés, que ayer desconocía lo que era el desierto en carne propia, que desconocía lo que era apacentar ovejas, que desconocía lo que era vivir en tierra desconocida, quizás con hambre y con sed, ahora lo vemos detrás de algo que él desconoce, pero que era poderoso. Y la Biblia enseña claramente que Moisés llega a este desierto, y mientras apacenta las ovejas, se da cuenta que hay una zarza que está ardiendo. Este árbol se enciende en fuego, pero no se consume. Y mientras más el fuego sube y sube y sube, el árbol sigue intacto, no se consume, nada pasa. Diga conmigo: había algo detrás de todo. Algo que Dios quería enseñarle y mostrarle a Moisés por medio de esto. Dice la Biblia que él decide acercarse a la zarza que está ardiendo. Pero pasa algo poderoso,
que aquí es donde voy a entrar. Le dije al principio que esta historia quizás nunca te la han contado como la vas a escuchar de aquí en adelante. Vas a escuchar esta historia como nunca te la han contado de aquí en adelante. La zarza está ardiendo, pero no se consume. Le hago esta pregunta abiertamente al público. ¿Conocía Moisés a Dios? ¿Conocía Moisés a Dios? Pero respóndame. ¿Conocía Moisés a Dios? No lo conocía. ¿Había escuchado Moisés la voz de Dios? No. ¿Le habían hablado a Moisés de Dios? Él había escuchado del Dios de los hebreos, pero no conocía a Dios. No sabía quién era Dios ni cómo era. Y Moisés sale corriendo de Egipto porque mató a uno de los egipcios de su tierra. Y sale como un asesino prófugo y sale al desierto. Pero cuando se queda ahí en el desierto, que se encuentra con una zarza, un árbol de zarza encendido en fuego, dice: pero ven acá, pero no se consume. ¿Qué está pasando aquí? Y aquí voy a entrar a donde usted nunca ha escuchado de esta manera eso. La Biblia dice que Moisés se acerca al árbol que está ardiendo en fuego, pero el árbol no se consume. Moisés no conocía a Dios. Moisés nunca había escuchado de Dios. No conocía la voz de Dios. Nadie le había hablado de cómo era Dios ni de la característica que tenía. Pero hay algo que me sorprende. Cuando Dios habla, la tierra de verdad que tiembla y obedece. Porque la Biblia dice que cuando Moisés llega, mi hermano Vladia, donde está la zarza que ardía, dice que escucha una voz que le dice: Moisés, Moisés. Y él se turba y dice: ¿pero que me llaman? Y dice: sí, Moisés. Y Dios comienza a llamarlo Moisés. Y mientras más lo llamaba, él se acercaba a la zarza y lo llamaba Moisés. Y él se acercaba y le dice: Dios, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que estás pisando santo es. Y cuando Moisés llega al lugar, dice la Biblia que Dios le está diciendo: quita la sandalia, mi hermano. Dios no le dijo otra cosa. Y la Biblia expresa claramente que cuando él escuchó que le dijo: quita la sandalia de tus pies, que el lugar que pisa santo es, dice la Biblia que él se postró al piso e inclinó su rostro. La Biblia no establece que Dios lo mandó a humillarse. La Biblia no establece que Dios le dijo: póstrate. La Biblia no establece que Dios le dijo: tiene que reverenciarme. ¿Sabe qué? Donde está la presencia de Dios, un cuerpo corruptible no puede resistir una gloria incorruptible. Todo lo que es corruptible no resiste una gloria incorruptible. Por eso Moisés, sin mandarlo, cuando se vio envuelto de una gloria tan extraordinaria, pura, purificada y limpia, lo único que hizo fue postrarse y no podía mirar a Jehová. Y Jehová le decía a Moisés: quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisa santo es. Ahora voy a soltar un misterio. ¿Sabe lo que significaba el calzado en esos tiempos? El calzado en esos tiempos representaba la vida que tú habías caminado. Ay, ay, ay. Cuando Dios le dice a Moisés: quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que tú pisas santo es. Dígale al que está a su lado: el problema no era el lugar. El problema no eran las piedras. El problema no era la tierra que había en ese lugar. Ese lugar no era santo por la zarza que ardía simplemente. Ese lugar no era santo por las piedras que habían. No era santo por la tierra, la arena que había en el lugar. Y no era santo por la sandalia que usaba Moisés. Era santo por quien estaba manifestado en ese lugar. Y el calzado representa todo el proceso del hombre.
¿Cuál era el proceso de Moisés? El proceso de Moisés es que era un prófugo de la justicia. Su proceso era que era un asesino que había salido de su ciudad por matar a uno de los suyos. El proceso de Moisés es que era uno bajo vergüenza, que ya no podía regresar a su tierra, donde se sentía amenazado, se sentía avergonzado de sí mismo por lo que había cometido, se sentía turbado porque no entendía lo que estaba procesando. Por eso Dios le dice a Moisés: quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Ahora te voy a revelar qué quiere decir esto. Lo que Dios le está diciendo a Moisés: Moisés, para yo revelárteme y para yo manifestárteme, tienes que quitarte las sandalias. ¿Pero por qué las sandalias? Porque yo no puedo hablar con un hombre viejo para hacer algo nuevo. Yo necesito que te quites al hombre viejo. Lo que Dios le está diciendo a Moisés: tú quieres ver lo que voy a hacer contigo, despójate del viejo hombre. No vine a hablar con Moisés el asesino, vine a hablar con Moisés el libertador. No vine a hablar con Moisés el prófugo, vine a hablar con Moisés el libertador. Y Dios le está diciendo: yo me manifiesto, pero no me le revelo a todo el mundo. El problema que tenemos hoy es que creemos que todo lo que vemos en el culto es manifestación. Y no todo lo que pasa en el culto es manifestación. Por eso hay veces que Dios se le revela a mucha gente y hay otros que salen del culto. El culto no tuvo de nada hoy. Como que yo sentí que la pastora como que no predicó, ¿no? Como que no fluyó. Pero hay otros que salieron bendecidos porque Dios se les reveló con lo poco que la pastora habló. El problema es que Dios no se le revela a todo el mundo, porque Dios se le revela a gente que se ha quitado el calzado. ¿Cómo así? Sí, porque hay gente esperando que Dios se les revele, pero todavía tienen el calzado del chisme. Alábale. Hay gente que esperan que Dios se les revele, pero siguen con el calzado de la envidia. Hay gente que espera que Dios se les revele, pero todavía tienen enemistad, el calzado de enemistad en los pies. Y hasta que no te despoje de tu viejo hombre, del chisme, de la crítica, de la ira, del rencor, de la envidia, hasta que no suelte ese calzado, Dios se va a manifestar, pero no se te va a revelar a ti. Y estamos viendo, Vladi, a un hombre que llega a la tierra de Jetro con el corazón quebrantado, porque era un hombre de la realeza y ahora era un asesino prófugo de la justicia. Pero tu peor momento va a utilizar Dios para hacer de él tu mejor momento. Levante su mano conmigo y diga: no importa lo que yo esté pasando, yo declaro que esta será mi mejor temporada. Sí, pero esto yo se lo estoy declarando a los que lo creen. El que no lo cree, baje su mano, por favor. Dígalo conmigo: esta será mi mejor temporada. Esta será mi mejor temporada. Diga, porque yo me despojo del calzado viejo. Diga conmigo, yo quiero que usted declare esto porque hay poder en esta palabra. Diga, yo me despojo del hombre que Dios no le habla. Me despojo del hombre que no tiene revelación. Y entro el hombre que sí tiene revelación con Dios. Yo le vine a hablar a un Moisés nuevo aquí. Yo le vine a hablar a un Moisés, no al Moisés que salió de Egipto, sino al Moisés de la tierra de Jetro. Yo le estoy hablando a alguien que entendió que su viejo hombre no va a calificar su nuevo hombre. Levante su mano y adore a Dios, porque yo sé que Dios le está hablando a alguien aquí. Por eso lo primero que Moisés siente, hay un patrón en todos los servicios en la iglesia que tiene que darse sí o sí. No es que si quiere, que si no quiere, que tiene que darse sí o sí. Número uno, cuando usted viene a la iglesia, lo primero que tiene que sentir es la presencia de Dios. Es saber que Dios está en el asunto.
Porque los muertos no alaban a Dios. No, usted no me está entendiendo. Los muertos no alaban a Dios. Ese cristiano que usted ve que entra a la iglesia, que yo no sentí nada, revísese, usted está muerto. Los muertos no alaban a Dios. Nosotros somos la presencia de Dios en la tierra. Nosotros representamos el reino de Dios en la tierra. Y donde está Dios, usted tiene que sentirlo sí o sí. Y Dios se le revela. Oiga, Dios se le manifiesta a Moisés, pero hasta que no se quitó el calzado, no le reveló lo que iba a hacer con él. Me voy a meter en problemas con esto, pero lo voy a soltar. Por eso usted ve en la iglesia hermanos que lloran, brincan, se sacuden, hablan lengua, caen por tierra, y al otro día sigue siendo chismoso. Al otro día sigue lleno de envidia. Al otro día dice que no le gustan los mensajes de la pastora. Al otro día no quiere saber de los profetas de la casa. Al otro día los músicos le molestan. Al otro día los adoradores le caen mal. Y tú dices, pero ven acá, se sacudió, cayó por tierra, habló lengua, saltó, corrió, hizo de todo. ¿Qué pasó? Se le manifestó, pero no se le reveló. La manifestación no cambia a nadie. La manifestación es la antesala de la revelación. Porque si Él no se manifiesta, no se revela. Pero si no se revela, no te habla. Y si no te habla, no te cambia. Y si no te cambia, sigue siendo el mismo. Por eso Dios le dice a Moisés, Moisés, cuando Él lo llama, eso se llama manifestación. Se manifestó. Moisés, Moisés. Pero ¿por qué no le dijo, soy yo tu Dios de una vez? No, no se lo dijo de una vez. Dijo, Moisés, Moisés, quita las sandalias de tus pies. Lo que le está diciendo, Moisés, quiero hablar contigo, pero me lo estás impidiendo. Yo imagino a Moisés, pero yo te estoy escuchando, ¿cómo que te lo estoy impidiendo? Mientras arrastre tu viejo pecado, no puedo hablar contigo. Si te revelo lo que tengo para ti, arrastrando tu pecado, te vas a morir. Porque cuando tú no te despojas del viejo hombre, permaneces lleno de ti mismo. Pero cuando te quitas el calzado, te vacía para Dios llenarte. Por eso Dios le está diciendo cuando le quita el calzado, dice, vacéate de ti. Despójate de ti mismo. Saca al Moisés viejo que yo conozco. Saca al príncipe que había. Saca al prófugo que había. Al asesino que había. Sácalo de ti. Y ven como un Moisés vacío que te voy a llenar. Por eso usted ve que cuando Moisés se acerca, lo primero que le dice, quita las sandalias de tus pies. Despójate del viejo hombre. Quita esos calzados. Pero la gente no va a hablar, no, es que lo que pasa es que en la presencia de Dios no le podía ensuciar la alfombra con los pies. Ahí no había alfombra, ahí no había nada. La misma tierra que él pisó en todo el recorrido para llegar era la misma tierra que estaba ahí. El problema no era la tierra, era quién estaba ahí. Entonces, ahora respóndame esto sin ofender a la iglesia. Si Dios le dijo a Moisés, quita la sandalia de tus pies, en pleno desierto y en plena tierra, porque el lugar que pisa santo es, ¿qué será de vosotros en este lugar? ¿Que está preparado para él? Donde Moisés pisó no estaba preparado para Dios, pero Dios lo preparó para Moisés. A veces califica más el lugar que Dios prepara para ti que el lugar que tú preparas para Dios. Porque todo depende con la intención de que tú lo hagas.
Y Dios le dice a Moisés, después que se le manifiesta y se quita el calzado, le dice, ahora me voy a revelar. Y aquel hombre que llegó con el corazón quebrantado, prófugo de la justicia, ladrón, asesino, perdón, se encuentra con una verdad frente a él que le cambió la vida. Le dice, mira Moisés, yo soy tu Dios. Y yo te me he manifestado y te me estoy revelando para decirte lo que voy a hacer contigo. Y le dice, mira, yo quiero utilizarte para que vayas a Egipto y liberte a mi pueblo. Le dice Moisés, no, pero tú no estás hablando conmigo. Hey, mira, la primera impresión es la que vale. Me impresionaste, pero ya desafinaste. ¿Qué pasó? No es conmigo, te estoy diciendo que no es conmigo que tú estás hablando. Dice, sí, mira, yo te necesito para que vayas y liberte a mi pueblo. Dice, papá, bájale 2. No es conmigo. Sí, dice, ¿por qué no es contigo? ¿Acaso tú no has visto quién soy yo? Un asesino de Egipto. Entonces, yo que maté en Egipto y andan detrás de mí, me voy a meter a la boca al lobo. Yo que soy media, que apenas puedo hablar, que no sé ni siquiera, soy media lengua y que soy tartamudo que ni hablo. Y tú me estás diciendo a mí que yo voy a enfrentar al faraón para libertar a tu pueblo. Entonces, sí, a ti te quiero. Le voy a revelar esta profundidad. ¿Por qué Dios escoge la zarza para manifestársela a Moisés? Dios no le tuvo que hablar mucho, le dijo que esto, la zarza, hablándole de la zarza, que esto que tú veas ahí te sea de testigo de lo que voy a hacer contigo. Le está diciendo, esa zarza insignificante fue capaz de sostener mi llama, mi fuego, y era poca cosa. Tú que te crees poca cosa, yo de lo vil y menospreciado te voy a levantar para cambiar a toda una generación. ¿Sabe cuál es el mayor problema? Y lo voy a decir con propiedad, que tenemos hoy. Es que nos hemos aferrado más a la manifestación que a la revelación. Yo cuando era apenas de 9, 10 años, a mí me encantaba dormir en la casa de mi abuela. Porque ella me acostumbró desde niño a dormir con un radito encendido que se le iba la señal cada segundo y yo tenía que levantarme y a buscar la señal con Radiovisión Cristiana. Y me encantaba porque había una sección en Radiovisión Cristiana que lo daban como a la 1, a las 2 de la mañana. Y yo me quedaba despierto escuchándolo, donde hablaba de un sinnúmero de testimonios que la gente declaraban, expresaban cuando iban a los cultos en sus iglesias. ¿Sabe cuál es el mayor problema que tenemos nosotros hoy? Que nos hemos acondicionado pensando que el milagro que vamos a recibir de Dios tiene que venir obligatoriamente de un profeta de afuera. ¿Quién le dijo a usted que su milagro depende de la pastora, del profeta, del ungido, de la adoradora, del evangelista? Ellos son un canal, ellos son un instrumento que Dios lo puede utilizar cuando quiera, pero tu milagro no depende de ellos. Es más, yo estoy aquí ministrando y el milagro que vas a recibir hoy no depende de que yo esté aquí. Depende de que tú estés en los planes de Dios. ¿Y quién se acuerda de la palabra que dije anoche? Procura ver qué piensa Dios de ti. Hermano, usted tiene que aprender a enamorar a Dios. Usted dio mucho piropo antes de casarse y la muela de atrás se le están dando muela a 2 manos. Dele muela a Dios. Enamore a su papá. Y Moisés comienza a entender lo que Dios le está revelando. Pero como se sentía poca cosa y tan insignificante, él entendía que él no era capaz de hacer esto, porque él desconocía que estaba hablando con el Dios que es capaz de hacer todo realidad. Pero qué mal
que a veces recibimos la palabra y se nos olvida cuál fue el Dios que nos dio la palabra. ¿Y sabe por qué lo digo? Porque yo conozco personas que delante de mí le han dado palabras poderosas. Conozco un joven que le dijeron: mira, así te dice Dios, prepárate, que te veo como un gran evangelista que vas a ministrar en las naciones. Pero un día le dieron un mensaje de 5 minutos en la congregación para que fuera soltándose, preparándose, y él dio un mensaje muy precioso. Y después que dio el mensaje, no volvió a la iglesia más. Pero yo me quedé con esa. ¿Qué pasó aquí? Lo vi muy entusiasmado, muy emocionado el muchacho con el mensaje. ¿Sabe qué pasó? Después que sale del culto, que llega a su casa, una miembro de la iglesia le escribió: hermanito, tú sabes que yo te amo mucho y tú sabes que yo te quiero mucho, pero tú no das para eso. Y lo mató. Pero la culpa no es de quien le envió el mensaje. La culpa fue de él, que recibió la palabra de alguien que no tiene autoridad, para rechazar la autoridad de aquel que le dio la palabra. Pero nosotros nos hemos vuelto expertos en toda la culpa, echársela al diablo. Que el diablo esto, que el diablo aquello. Usted se pone a ver una serie de Netflix con toda la diabluría del mundo, cae en pecado y que el diablo me engañó. Deje de culpar al diablo por todo. Le dan las 6 de la mañana viendo la serie de los foques, no ora. Al otro día el diablo te hace un lío en el trabajo. El diablo me engañó. Oye, deja de culpar al diablo por todo. Que a veces el diablo anda bebiéndose un tececito y ya tú haciendo de la tuya. Y allá para acá anda el diablo buscando. ¿Y quién fue que me acusó? Yo ni ahí estaba. Caramba, pero suéltame, pues yo. Es más, mira, hay gente que le echan la culpa al diablo y el diablo ni lo conoce. Sí, porque el diablo no se mete con gente que no le causa molestia. Se puso en serio. Gente de que reprendiendo el diablo y el diablo no sabe ni dónde viven. Mi hermano, es serio. Es que el diablo le presta atención a gente que le hacen daño a su reino. ¿Y quiénes son los que le hacen daño a su reino? Los que no viven bajo emoción detrás de un evento, sino detrás de la manifestación de Dios que cambie vida. Dios anda detrás, el diablo anda detrás de los cristianos que ganan vida, no de los que matan vidas. Usted y yo no estamos para provocar que los miembros de la iglesia se vayan de la iglesia. Estamos para provocar que los miembros de la iglesia atraigan más gente a la iglesia. Porque debemos de ser multiplicadores, no restadores. Pero Moisés se siente insignificante porque desconocía el plan perfecto de Dios en su vida. Así hay gente que abandonan y sueltan todo con el corazón quebrantado porque olvidaron la palabra que Dios le dio de antemano. La Biblia dice: no hará nada el Señor sin antes revelársela a sus hijos, los profetas. Dígale al que está a su lado: yo soy un profeta. Dígale al que está a su lado: yo soy un profeta. Dígale: aunque mi profecía tenga un 1%, pero yo soy profeta. Yo soy. Dígale: yo tiro mi paquetico de vez en cuando. Dios a mí me da. Yo soy profeta. Corazones quebrantados. ¿Y sabe lo que más me gusta? Que a Dios le encantan esos corazones quebrantados. Porque el corazón quebrantado es el corazón que reconoce. ¿Usted ha visto un corazón orgulloso reconocer algo? ¿Tú sabes lo que hace el corazón orgulloso? Que tú le das la palabra. Párate, Vladi. Lléname, hermano, gracias. Eso es de Dios, varón. Y cuando tú te vas hablando plume burro. Sí, hermano, literal. A mí una sierva se me acerca en una ocasión. Me voy a reservar el nombre. Se me acerca una sierva en una ocasión. Me dice: amado, yo siento de Dios. Yo siento de Dios que usted tiene una palabra para mí. Yo le dije: hermana, qué bueno que usted sintió de usted, porque no es de Dios, pues no tengo nada que darle. Sí, ella lo declaró: yo siento. Ella dijo: yo siento.
Ella no dijo Dios me dijo, yo siento. Yo, mire qué bueno que usted lo siente de usted, porque yo no siento nada. Soy sincero. Me llama me escribe un hombre por WhatsApp desde España. Me dice, varón, lo estoy llamando, lo estoy escribiendo para ver si lo puedo llamar. Digo, sí, varón, llámeme. No le conozco, no sé quién es, pero llámeme, está bien. Cuando me llama, dice, no, varón, que estoy aquí con mi esposa, reunido en la sala, y lo estoy llamando porque queremos que usted nos profetice una palabra, nos dé una palabra de parte de Dios. Yo le digo, no, amado, yo puedo orar por ustedes. Y si a Dios le place ministrarle o decirle algo, yo le hablo. Dice, no, varón, es que estamos por una situación y queremos que usted nos dé una palabra, nos revele algo de parte de Dios. Digo yo, no, porque yo no soy adivino, varón. Yo no soy adivino. Yo puedo orar por ustedes y si Dios le va a dar una palabra, pues Él me va a utilizar para darle la palabra. Y el varón me dijo, no, pues está bien, siervo, ore. Digo yo, ya la oración no va a tener efecto, ministro. Usted no anda detrás de una oración. Usted anda detrás de un adivino y no lo va a encontrar en la iglesia. Nosotros no somos adivinos. Ahora hay gente que se presta para eso y empieza a dar profecía y a decir cosas y después usted lo ve con la lengua amarrada. Ay, ¿qué le pasó al varón? Ay, tan bueno que era, pero profetizaba más que Elías. Tenemos que vivir una vida detrás. Me gustó esto. Tenemos que vivir una vida diciéndole no a lo bueno para ir detrás de lo mejor. Julio, ¿usted escuchó esto? Ministro Julio, ¿usted escuchó esto? Debemos de aprender a decirle que no a lo bueno para ir detrás de lo mejor. Sí, se lo aprendí con mi papá ya, hay que dársela. Mi hermano, aprendas eso. Dios no solo se quiere manifestar en tu vida, Él quiere revelarse en tu vida. Mire, te ve el mensaje que yo estoy dando hoy y en la manera que prediqué anoche y la que prediqué hoy. Yo hubiese estado en Higüey, en la Romana, y me vocean de atrás, bájenlo del púlpito, no hay chispa, no hay fuego, porque están impuestos a la manifestación, pero no a la revelación. Y la manifestación lo que te emociona, pero la revelación te cambia. Y como ellos no quieren ser cambiados, lo que quieren andar corriendo como los locos de aquí para allá. Y después, varón, una locura de Jehová, no, son locuras suyas. Son locuras suyas, ¿no? Quieren involucrar a Jehová en todo lo que hacen. Y mi Dios no se mueve de esa manera. Mira, hay veces que Dios te va a agarrar y te va a encaramar encima de esa bocina. Y te va a revolcar, te va de aquí para allá. Por eso cuando Él quiera. Eso cuando Él quiera. Hay otro momento donde vas a llorar como un niño aquí en el altar. Donde no vas a poder ponerte de pie. Moisés se sentía insignificante. Pero cuando se encontró con el Dios que lo hace todo nuevo, entendió el llamado poderoso que había en él. Entonces, voy a terminar con esto y te voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué tú haces aquí en la iglesia? Agarre ese pan caliente, dígame. ¿Qué usted hace aquí en la iglesia? Se lo voy a poner más sencillo o más difícil, como usted quiera. ¿Por qué usted sigue siendo cristiano? Deje eso. ¿Qué usted busca aquí? Está bueno allá afuera. Sí, allá afuera está bueno. Deje eso. ¿Para qué usted quiere seguir siendo cristiano? ¿Para qué? Los que no saben por qué están aquí, con esto que estoy diciendo, se van a turbar. Pero si usted me lo pregunta a mí, yo sigo siendo cristiano porque no tengo nada que buscar allá afuera. Y porque el Dios que cambió mi vida sigue siendo fiel conmigo día y noche. Si usted no sabe qué usted busca aquí, usted tiene que revisarse. ¿Usted sabía que hay cristianos de costumbre
Y hay cristianos que vienen a la iglesia porque lo acostumbraron a venir a la iglesia. En una ocasión le dije yo a un varón, que somos muy amigos, por cierto, y le dije yo en una ocasión, manito, tú tienes que cambiar la vida que tú llevas. Dice, varón, ¿qué pasó? Y esa falta de respeto. Varón, pero yo voy para 12 años en el evangelio, me congrego todos los días, usted me ve, varón, y esa falta de respeto. Yo le dije, tú tienes 12 años en el evangelio y nunca has cogido el púlpito. Varón, 12 años en el evangelio y nunca te han puesto ni siquiera a orar por las ofrendas. Tiene problemas. ¿Dónde está hoy? Descarriado. 12 años en el evangelio y nunca ni siquiera oró por las ofrendas. No se le daba parte porque no estaba ni tibio ni frío. Ese no estaba en nada. Y tenía 12 años viniendo a la iglesia, activo. Diga conmigo, corazones quebrantados, pero la salsa sigue ardiendo. Ahora te voy a agarrar con esta. La salsa eres tú. ¿Sabe por qué la salsa eres tú? Porque cuando el Moisés que está al lado tuyo se le olvide quién es su Dios, tú vas a encender para recordarle que Dios sigue con él. Amén. Dele la mano al que está a su lado y dígale, yo soy tu salsa. Dile, Moisés, yo soy tu salsa. Aunque hay Moisés con peluca aquí, pero dígale, yo soy tu salsa. Varón, yo soy tu salsa. La salsa sigue ardiendo. Los planes que Dios tenía con Moisés los tiene contigo. Si usted lo cree, aplauda al Señor. Cuando yo hablaba con Adonis, le decía, manito, yo estoy últimamente que yo voy a los eventos a predicar, y más cuando son eventos evangelísticos, que a mí se me olvida todo. Yo me olvido de los milagros, yo me olvido de los endemoniados, yo me olvido de la gente que hay que tocar, yo me olvido de la gente que cae por tierra, y me concentro y me enfoco en la gente que hay que salvar. ¿Sabe por qué? Porque Dios hace el milagro conmigo o sin mí. Porque Dios libera conmigo o sin mí. Pero la palabra que yo traigo de parte de Él es la que va a cambiar vida. Y tu abashanda rabacanda. Hay un sello identificado para ti. ¿Sabe? No te veo como un Moisés, yo te veo como un Josué. Porque Josué no sacó al pueblo de Israel, pero lo llevó a su destino. Y Dios te va a usar a ti para sacar gente que necesitan llegar a su destino. No te conozco, no sé quién tú eres, pero Dios sí te conoce. Y la noche es oscura y amarga que tú has tenido solo en tu casa. Así te dice Dios en el nombre de Jesús. Cada una de las oraciones que tú sin saber has hecho, la he escuchado todas. Y yo te conozco más de lo que tú piensas. Te conozco tanto que yo sabía que tú tenías que estar aquí esta noche, este día, para recibir esta palabra. Porque del Josué y el Moisés que yo hablo, de ahí saliste tú. Y Dios quiere hacerlo contigo. Shabau Kibashandara. La paz de Dios esté sobre ti, desde hoy para siempre. Dame tu mano. ¿Sabe? Yo en esta hora yo estoy sintiendo como el fuego de Dios está fluyendo en él.
Mira, yo te veo sentado ahí. Y yo puedo ver todo el sufrimiento que ha habido en tu corazón durante mucho tiempo. Pero no hay lugar más alto que estar a sus pies.